Hola, ¿qué tal? Espero y se encuentre muy bien. Los saludamos de su podcast Ética a Profundidad. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán y pertenecemos a la carrera de Ingeniería Bioquímica. Bienvenidos al capítulo 3. El día de hoy conversaremos sobre la ética en las instituciones y organizaciones. Vamos a identificar, cuestionar y reflexionar la práctica ética en la toma de decisiones y la solución de problemas de las instituciones y organizaciones. Los temas de los cuales hablaremos serán: proceder ético en las instituciones y organizaciones, código de ética de las instituciones y organizaciones, casos concretos del proceder ético de las instituciones y organizaciones, la responsabilidad social de las instituciones y organizaciones, desarrollo del concepto de responsabilidad social, contexto actual de la responsabilidad social, derechos humanos laborales, conceptos generales y observancia de los derechos humanos laborales. Daremos inicio con el tema proceder ético de las instituciones y organizaciones, a cargo de nuestra compañera Díaz Santiago Nayeli. Hola Laura, como siempre es un gusto estar nuevamente en este programa, pues como en toda empresa deben existir códigos éticos que pueden entenderse como reglas de comportamiento por parte de los que conforman la organización, especialmente si se tratan directamente con los clientes o proveedores, ya que estos últimos son los más importantes al ser quienes van a abastecer las necesidades de la empresa. Por lo tanto, se debe haber un trato bueno entre ambas partes, ya que también la empresa está comprando sus productos. Una política de la ética debe ser responsable de asegurar que todas las actividades comerciales son legales, éticas y dentro de los lineamientos normativos. El desarrollo continuo de una persona en la empresa debe ser controlado, como las acciones, sean buenas o malas, se deben a su carácter original de la persona y eso puede afectar las ganancias de la empresa. Hace tiempo las grandes corporaciones aprendieron que las mayores sanciones que pueden sufrir no son las impuestas por los gobiernos, sino la pérdida de su reputación y de la confianza de los mercados. Yo creo que como a cualquier persona les llama la atención un lugar donde sean atendidos amablemente, con una persona que tenga una buena presentación, pero existen casos en que llegas a comprar un producto y a lo mejor la tienda considera que debe tener personas o clientes que tengan un alto nivel de economía. Se consideran de mucho caché. Y si ven, a lo mejor vestido informalmente o humildemente al cliente, lo tratan con desprecio y a lo mejor lo que no sabían que esa persona cuenta con un poder social y económico que les va a generar problemas, ya que esta persona puede dañar seriamente la reputación de la empresa. Puede ser que esa persona pensaba en comprar una gran cantidad de productos y con el maltrato ya no va a regresar. Lo que al personal o a la persona que lo atendió no le va a dañar tanto como al dueño, que se podría decir que no tuvo la culpa. Dentro de la organización existen valores básicos y reglas éticas de una profesión, como lo son dialogar reflexivamente y ser solidario con los miembros de la organización. Esto ayudará a mejorar el proceso de planificación y en los procesos institucionales, siempre y conforme al marco legal que la rige. Atender los requerimientos del cliente. La empresa u organización debe proporcionar como elemento indispensable la capacitación de su personal. Como ya se había mencionado, tienen un principal objetivo de regular la conducta a través de las normas legales y morales, promoviendo la honestidad en el caso de un inconveniente o problemática, mejorando las relaciones laborales, desarrollo de los individuos por medio de capacitación, compromiso ante la sociedad. Forma de cambiar la visión de la sociedad y los profesionistas, moldeando y limitando las actitudes de la empresa. Gracias por hablarnos sobre el proceder ético en las instituciones y organizaciones. Excelente tema para comenzar. Ahora pasaremos al siguiente tema, el cual será Código de Ética en las instituciones y organizaciones, a cargo de nuestro compañero García Rodríguez José Armando.
Hola, estamos de vuelta. En este caso les voy a comentar acerca del código de ética de las instituciones y organizaciones. Para empezar, ¿qué es un código de ética? Es una declaración formal de los principales valores y normas éticas que una organización espera que se adhieran sus empleados en relación con aspectos éticos y sociales. Aquí vamos a hacer énfasis en la organización, no en un código de ética profesional, sino más bien en el código de ética de una organización, es decir, lo que debe de hacer todo individuo perteneciente a la institución u organización. Los códigos de ética pues principalmente tienen el propósito de guiar el comportamiento de los integrantes de la organización y también de las personas con las que interactuamos dentro de la misma organización, con la intención de evitar la corrupción y las conductas indebidas y mantener precisamente una buena imagen y reputación. Hoy en día la reputación de las empresas es muy importante, ya que si tenemos una empresa con una mala reputación, eso repercutiría en las ganancias económicas que podría tener esa institución o esa organización. Es importante entonces la adopción de un código de ética y este debe estar fundada en razones como tal. Incluso tenemos que ver la cuestión filosófica de la empresa. Es importante la adopción de un código de ética, pues debe de estar fundada en razones, no en la posibilidad de un castigo para quien no la capte, como en el caso de un sistema de reglas jurídico. En este sentido se deduce que un código de ética no pertenece al sistema legal. La mayoría de los códigos de ética establecen deberes y prohibiciones de tipo personal, definen los comportamientos adecuados y señalan las conductas que deben evitar. Ahora, algunas cualidades del código de ética. Estos son que regulan la conducta por las normas, controla las relaciones con el público en general, realza la responsabilidad, promueve la honestidad para resolver problemas, mejora las relaciones laborales, desarrollo de los individuos por medio de la capacitación y compromiso ante la sociedad. Características que debe tener un código de ética. Estos deben de ser específicos. Deberían promover ejemplos concretos que ayuden a los empleados a interpretar las normas con precisión y poder determinar por sí mismos si están a punto de incurrir en una eventual violación del código. Deben de ser públicos, deberían de ser documentos públicos a disposición de las partes interesadas para examinar y o determinar el compromiso de la organización hacia las prácticas justas y éticas. Deben de ser claros, breves y prácticos. Deberían de ser claros en sus puntualizaciones y realistas en las penas previstas para cuando sean violados. Deben de ser revisables, deberían de poder ser actualizados periódicamente, porque en su carácter de documentos vivos es necesario que reflejen las últimas cuestiones. Deben de ser ejecutables, no pueden convertirse en letra muerta. Una organización debe tanto recompensar el incumplimiento del código como sancionar acciones no éticas cuando sean descubiertas. En general, el código de ética de las instituciones y organizaciones debe reflejar la filosofía, los valores y el estilo de estos entes. Algunos códigos son breves y establecen solo pautas generales, otros son manuales extensos que abarcan una gran variedad de situaciones. Gracias por habernos impartido información sobre código de ética en las instituciones y organizaciones. Continuamos con el siguiente tema, en el cual conoceremos casos concretos del proceder ético en las instituciones y organizaciones, a cargo de nuestro compañero Ginés Benítez Eric Leonardo. Muy bien, muchas gracias compañera. Yo les impartiré el tema 3.1.2. Casos concretos del proceder ético en las instituciones y organizaciones.
El proceder ético en las instituciones y organizaciones se refiere a la manera en que las empresas u otras entidades actúan de acuerdo a una serie de códigos o normas. Generalmente estos códigos tienen el objetivo de regular y orientar a la forma en la que las instituciones interactúan con la sociedad. En las instituciones y organizaciones es de gran trascendencia e impacto la forma de decisiones por parte de los administradores. Es por ello la gran importancia de que cuenten con una cultura organizacional sustentada en normas y principios éticos. Los directivos, al asumir comportamientos éticos, estos tienen una gran influencia positiva en la conducta en sus empleados. Pero si la conducta es inadecuada o inmoral por parte de los directivos, es muy factible que el comportamiento sea amoral o carente de principios éticos por gran parte de subordinados. Las organizaciones se han dado cuenta de que los empleados tienden a cometer un crimen tan pequeño como el robo de los accesorios de la compañía o la copia del software importante de la compañía, debido a la mala conducta generalizada en las organizaciones y sus actividades inmorales. Esto hacía necesario procedimientos de la ética en las instituciones y organizaciones para mantener la honestidad y la lealtad de un individuo como miembro de un grupo grande. Algunos consideran que la preocupación por el proceder ético de las instituciones surgió en el siglo XVIII. A partir de este momento se establecieron una serie de creencias y valores que tenían como objetivo crear y desarrollar una sociedad de mercado que no solo estuviese enfocada a un aumento de producción y de los beneficios. La responsabilidad social y honestidad. La responsabilidad y honestidad son elementos que caracterizan al proceder ético de cualquier institución, especialmente la responsabilidad social. Este es el caso real de PepsiCo, una empresa estadounidense de alimentos y bebidas que fue catalogada como una institución más ética del mundo por el Ethisphere Institute. Muy bien, entonces, ¿el éxito de los lugares está vinculado a su conducta ética? El entorno ético impacta el desempeño de las organizaciones y en particular de las empresas. Es evidente que existen lugares exitosos y lugares que exhiben una elevada calidad de condiciones ambientales, comunitarias en sus servicios y su gente goza de altos niveles de vida. En cambio, los hay pobres y atrasados, donde son pésimos de condiciones del ambiente y sus habitantes sufren de las dificultades de una vida difícil, llena de penurias, rodeada de basura y azotada por la delincuencia. No es nueva la existencia de empresas que se interesen, además de ser honestas con sus clientes, proveedores y cadenas de distribuidores, por lograr un excelente clima interno, por cumplir con sus obligaciones propiamente empresariales más allá de las establecidas en las leyes, y por el beneficiar a sus empleados y obreros excediendo largamente a los establecidos en las normativas laborales. Actualmente las empresas u organizaciones no solo destacan por su capacidad de generar empleos, bienes o riquezas, también deben distinguirse por su participación como agente de desarrollo y progreso en las comunidades donde participan. De hecho, hoy en día exige la construcción de una ética corporativa que garantice el respeto por los demás individuos y por el medio ambiental. Muy bien, y ahora damos pie a mi conclusión, que realmente es muy importante el proceder ético de las instituciones, ya que es muy importante cómo se maneja la ética en varios lugares, y esto permite vivir en un ambiente de trabajo saludable, ya que las empresas están en constante evolución en el que hay varios dilemas éticos para las organizaciones. Es muy importante tener muy bien equilibradas las reglas que establecen el proceder ético para no tener un desacuerdo con los empleados y que estos puedan tener un mejor ambiente laboral y de trabajo. Que esto nos lleva a tener mejores estándares y un mejor margen. Tenemos que apoyar a los valores que ayudan a la trascendencia del buen desarrollo de la comunidad laboral. Uno de los mayores retos que para las organizaciones y las instituciones es la creación de códigos de ética que diseñan para hacer un apoyo de los valores
tanto comunes como también los individuales. Esto nos lleva al código de ética en las instituciones como las organizaciones. Lo que hay que saber sobre el código de ética es que es un símbolo de conducta moral. Cuando alguien termina de estudiar algo, les hacen hacer un juramento sobre lo que deben o no deben hacer con su carrera. Esto más bien es en el sentido ético y moral de las personas, ya que algunas personas no son lo suficientemente capaces para realizar bien su trabajo en el sentido ético, cometiendo varias faltas a este. Además, el código de ética es adoptado por las organizaciones para apoyar a la gente que es parte de la organización y apelar al código para poder tomar una buena decisión. Este caso en concreto nos va a llevar a los casos de concretos del uso de la ética de organizaciones e instituciones, cuyo formato sirve para distinguir y dar ejemplo a los que son los casos de la ética en las organizaciones, siendo este un ejemplo más visible en el comportamiento y el buen uso del código de la ética en varias empresas que muestran su ejemplo con un buen uso de la ética en sus propias empresas, dando un buen apoyo tanto a la comunidad como individual para la empresa. Los derechos laborales fueron creados con la razón de apoyar a los que laboran en una empresa, dando derecho para que trabajadores se puedan proteger a los abusos que puedan presentarse en las empresas en que laboran, además los abusos sociales que pueden haber. Además tienen el objeto de crear un ambiente de trabajo que fomentan el valor de igualdad de oportunidades. Realmente esto nos lleva al siguiente punto, que es la observancia de los derechos humanos laborales. Esto les da los derechos básicos para los trabajadores y ver cómo se desarrollan y cómo se pueden mejorar esos aspectos que flaquean en una empresa, y esto puede ayudar a mejorar muchísimo la forma de trato hacia los trabajadores. Gracias por habernos transmitido datos sobre casos concretos del proceder ético en las instituciones y organizaciones. Seguiremos con el tema La responsabilidad social de las instituciones y organizaciones, a cargo de nuestra compañera Díaz Santiago Nayeli. Claro, Laura. Bueno, pues una organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común. El compromiso activo y libre manifiesta la responsabilidad ante una obligación contraída. En nuestro caso, es la actitud que el ser humano debe tener ante la sociedad y ante los demás de trabajar activamente por la consecución del bien común de la sociedad y de sus miembros. Incluye la decisión de asumir esa responsabilidad con decisión y constancia, con una participación activa. Se refiere a que las instituciones públicas deben de comprometerse a que sus servicios sean los adecuados. Debemos estar preocupados y con sensibilidad hacia los demás para conocer el impacto de nuestras acciones a otras personas, especialmente las desventajas, y conocer nuestra responsabilidad social hacia los demás. Es una buena acción y que será observado por los consumidores de su producto o servicio. Si las empresas comienzan a asumir responsabilidades ante y con la sociedad sobre la base de un nuevo modelo económico basado en la sustentabilidad y un tratamiento justo y equilibrado de los recursos y del impacto que los procesos productivos tienen sobre el medio ambiente o con las prácticas laborales, estaremos caminando hacia el principio de otro mundo y otra sociedad. La sociedad espera que las instituciones y organizaciones que actúen de acuerdo a las normas y leyes que regulen su funcionamiento. De la misma manera, se espera que actúen como buenos ciudadanos y apliquen recursos económicos en programas sociales de beneficio para los grupos de interés, ya que gracias a ellos reciben beneficios económicos importantes y como consecuencia la permanencia de las empresas. Como por ejemplo, los problemas de los recursos naturales, como la contaminación del agua en los derrames de petróleo por errores que cometen algunas compañías, así como los diferentes servicios por organizaciones que producen contaminación en el aire, el suelo y el deterioro en el medio ambiente, que tiene una consecuencia negativa de gran impacto en los seres vivos. Si las empresas comienzan a asumir responsabilidades ante y con la sociedad sobre la base de un nuevo modelo económico basado en la sustentabilidad y un tratamiento justo y equilibrado de los recursos y del impacto que los procesos productivos tienen sobre el medio ambiente o con las prácticas laborales, estaremos caminando hacia el principio de otro mundo y otra sociedad. La sociedad espera que las instituciones y organizaciones que actúen de acuerdo a las normas y leyes que regulen su funcionamiento.
De la misma manera, se espera que actúen como buenos ciudadanos y apliquen recursos económicos en programas sociales de beneficio para los grupos de interés, ya que gracias a ellos reciben beneficios económicos importantes y como consecuencia la permanencia de las empresas. Como por ejemplo, los problemas de los recursos naturales como la contaminación del agua en los derrames de petróleo por errores que cometen algunas compañías, así como los diferentes servicios por organizaciones que producen contaminación en el aire, el suelo y el deterioro en el medio ambiente, que tiene una consecuencia negativa de gran impacto en los seres vivos. Podemos afirmar que una institución u organización es socialmente responsable cuando ésta no produce contaminación, no lleva a cabo contrataciones de capital humano en condiciones deplorables, no hace uso de menores para el trabajo, que destina algo de sus excedentes para abatir la pobreza, apoya programas educativos, lleva a cabo acciones para el rescate del patrimonio cultural, entre otros. La responsabilidad social de las corporaciones implica la adopción de los valores de la sociedad. Para que una organización sea reconocida, debe luchar por tener la mejor calidad posible de su producto, sin exagerar los precios. Por eso también debe tener en cuenta los costos que le ofrecen sus proveedores, en el que debe existir una buena relación social y normas legales para que no haya problemas graves que puedan afectar seriamente la reputación de ambas partes. Las empresas y organizaciones saben que los clientes son las personas más importantes en el negocio. Si fallan en algún detalle podría afectarles seriamente, ya que estas mismas actualmente se encargan de viralizar todo por medio de las redes sociales. La sociedad puede ser muy ingenua y dejarse llevar por cuestiones de moda, por lo que las tiendas suelen aprovechar para incluir comerciales según a lo que les agrada más a las nuevas generaciones. Incluso pueden apoyar o no a una comunidad, pero en su comercial presentan el apoyo total a esta, ya que pueden ser uno de sus fuertes compradores y la gente se sentirá en confianza. Actualmente se está viendo más afectado el medio ambiente y las grandes empresas pueden ser las responsables de esto, ya sea por el uso de plásticos o materiales cuya degradación es muy lenta, por la contaminación del agua. También puede verse en el caso que pueden provocar sequías por el uso en exceso del agua. Véase la situación en la que se vio rodeada la empresa de Bonafont, en que la comunidad de Santa María Zacatepec pedía que la empresa fuera destituida porque explotaba los ámbitos acuíferos, ya que al día se estaban robando 1.700.000 litros de agua, aproximadamente, provocando sequía en avellales, pozos y ríos de demarcación. La responsabilidad social de las corporaciones implica la adopción de los valores de la sociedad. Gracias por hacernos saber sobre la responsabilidad social de las instituciones y organizaciones. Ahora hablaremos sobre los temas desarrollo del concepto de responsabilidad social y contexto actual de la responsabilidad social, a cargo de nuestra compañera García Caballero Azucena. Hola, muy buenas tardes. Es un placer de estar aquí nuevamente con todos ustedes y de compartir estos temas que son de mucho interés. Claro que sí. Empezaré poniéndolos en contexto de cómo es el desarrollo del concepto de responsabilidad social. Comencemos diciendo que este es un término muy normativo que regula el comportamiento que se debe llevar en las instituciones u organizaciones que existen en la sociedad. Esto surgió como objetivo de regular las actividades para que fuera de una manera más integral en las empresas y a su vez sea beneficiado el sistema económico-financiero, aportando servicios que sean de necesidad para la comunidad. De igual manera, el respeto entre los individuos. Hoy en día se conoce que los grupos de interés se pueden dividir en 3 grandes grupos. Los constitutivos de la empresa. Son personas que dan origen a la empresa como los dueños o propietarios, que la constituyen de acuerdo con el tipo de sociedad legal que tengan. Los contractuales. Son los individuos con quienes la empresa mantiene un contrato explícito o implícito, como los proveedores, los clientes y consumidores, con quienes tiene una relación comercial, así como directivos y empleados con los que tiene una relación laboral. Posteriormente, los contextuales. Son el gobierno, poder legislativo, quienes determinan las regulaciones y leyes que la afectan.
Las organizaciones sociales y comunidades en las que opera la empresa que establece su imagen pública y credibilidad moral, los competidores y el medio ambiente en virtud de la sostenibilidad de los recursos presentes y futuros que la empresa utiliza. Como lo mencionamos, es importante que tomemos en cuenta qué tipo de individuos vamos a contemplar para alguna empresa, desde los proveedores y clientes y consumidores, para poder tener una buena relación, recalcando siempre la responsabilidad. El concepto de responsabilidad social añade al concepto originario de responsabilidad un elemento determinante. Mueve a las personas, grupos o instituciones a adoptar conductas éticas caracterizadas por el compromiso activo y libre para alcanzar el bien común de la sociedad. Cuando nos referimos a este término del bien común, entendemos que este está constituido en la sociedad política por 4 elementos: el ambiente propicio favorable, la abundancia de bienes requeridos, la accesibilidad a los bienes por todos los integrantes de la sociedad y el orden establecido para lograr que todo lo anterior pueda acontecer, es decir, el orden social. Este apartado nos explica el cómo es importante alcanzar la movilidad de las personas o los grupos para que puedan mantener un margen ético, tomando en consideración los 4 puntos mencionados para un buen desarrollo en torno a la responsabilidad, aunque de igual manera se tendrá en cuenta de qué tipo de actor social se adoptará, ya sea individual o de forma comunitaria. Cabe destacar que tendrán una conducta ética, adoptando principios y valores, teniendo un compromiso que puedan manifestar responsabilidad ante la sociedad para que finalmente se logre alcanzar el bien común. Bueno, posterior a esto indagaremos al siguiente tema que se me fue concedido, y esta habla sobre el contexto que se tiene actualmente acerca de la responsabilidad social. En la actualidad podemos afirmar que a gran medida en las instituciones y organizaciones han avanzado en los cambios necesarios para hacer frente a factores determinantes como es la ciencia y la tecnología. Pero indiscutiblemente falta mucho por hacer, sobre todo de asumir con responsabilidad el compromiso que tienen las empresas en la actual economía mundial para la creación de un nuevo modelo de responsabilidad social que esté acorde a las exigencias postmodernas, para que los empresarios y directivos tengan una actitud verdaderamente ética. Esta realidad, en nuestro contexto actual de la responsabilidad social de las instituciones y organizaciones, debe de llevarse a cabo mediante acciones a la brevedad de un nuevo modelo de comportamiento social que ayuda a concientizar y sensibilizar sobre una realidad existente que tenemos de problemática social en nuestro planeta. Esta revolución o evolución mental ecológica deberá generarse no solo en los gobiernos, sino también en las empresas, a través de los líderes empresariales, así como los mismos ciudadanos. Se mencionó que hoy en día se busca un nuevo modelo de responsabilidad social que se adecue a las necesidades postmodernas, para que los directivos se sientan obligados a mantener una actitud ética ante la sociedad. A la hora de definir su significado, con solo escucharlo se cree que es una acción de carácter moral, puesto que es visto como una obligación ante la vista de muchas personas. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, podemos darnos cuenta que se refiere a un recurso estratégico o un servicio de eficacia, sea una situación cualquiera. Puede implicar mucho que como persona tengamos responsabilidad social, ya que debido a esto podemos lograr mejores ofertas de trabajo en el ámbito laboral, o en lo académico mejoremos nuestro desempeño. Asimismo, en la comunidad, generando mostrarnos como personas responsables ante una situación complicada. Si las empresas comienzan a asumir responsabilidades ante y con la sociedad sobre la base de un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad y un tratamiento justo y equilibrado de los recursos y del impacto que los procesos productivos tienen sobre el medio ambiente y con las prácticas laborales,
estaremos caminando hacia el principio de otro mundo y otra sociedad. Este texto muestra una gran relevancia, ya que desde mi opinión tiene razón al momento de decir que si las empresas, asociaciones, directivos, etc., muestran responsabilidad al momento de ejercer, será un cambio repentino para la sociedad, ya que habrá mejores tratos, mejorando la productividad y el campo laboral. Para mí fue un gusto estar una vez más aquí con ustedes y en lo personal puedo concluir que la responsabilidad social es de gran importancia dárselo a conocer a la sociedad, es decir, mantenerlos en contexto sobre qué es y cómo se lleva a cabo. Recalcamos que ésta se desempeña mediante el comportamiento ético y moral, como ya lo veníamos hablando anteriormente, siendo esta la encargada de regular las actitudes y actividades de una forma integral dentro de una empresa o comunidad, obteniendo beneficios como la mejora de los servicios, respetando los derechos de quienes la conforman. Puedo decir que la responsabilidad social será el desempeño que tengamos nosotros como individuos y el cómo seremos vistos ante la sociedad. Habrá muchos factores de intermedio que tendrán colaboración con este término, siendo el medio en el que se desempeñe, los valores éticos de cada individuo, las relaciones comunitarias, entre otras. ¿Qué temas tan interesantes nos acabas de compartir? Gracias por habernos hablado sobre desarrollo del concepto de responsabilidad social y contexto actual de la responsabilidad social. Ahora seguiremos con los temas derechos humanos laborales, conceptos generales y observancia de los derechos humanos laborales, a cargo de Héctor García Laura. Comencemos. Les hablaré sobre los derechos humanos laborales y de este se desglosarán dos temas, los cuales son conceptos generales, donde veremos la teoría y vamos a interpretar para tener un concepto personal, algo más simple. Después sigue observancia de los derechos humanos laborales. Aquí continuaremos con algunos ejemplos que nos facilitará la comprensión del tema. Investigando encontré un pensamiento que realmente me parece muy interesante y de calidad para adentrarnos y abordar el tema, el cual es: todo hombre, por el solo hecho de serlo, tiene el derecho a llevar una vida digna, es decir, una vida con satisfactores económicos, sociales y culturales, suficientes que le permitan realizarse como ser humano y ser útil a su comunidad. Jorge Carpizo, Derechos Humanos y Ombudsman, 1993. Interesante, ¿verdad? Nos dice que como personas podemos y tenemos derechos, como por ejemplo los antes mencionados, a tener una vida digna. Se refiere a gozar de satisfacciones económicas, sociales y culturales. Poco a poco iremos adentrándonos a qué se refiere y seguiremos con definir el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Después de haber conocido la definición, ahora sabemos qué es y en qué consiste el derecho al trabajo. Nosotros lo definimos como un derecho que es esencial y permanente a nosotros y que no depende de algo externo. Además de este concepto, nos informaremos sobre los elementos fundamentales del derecho al trabajo. El derecho al trabajo tiene 3 elementos fundamentales. 1. Libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública. 2. Derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado, a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleos. 3. Dignidad, toda vez que el trabajo debe de cumplir con un mínimo de condiciones justas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los elementos del derecho al trabajo nos dicen 3 cosas muy importantes. La primera es que tenemos la libertad para practicar la profesión que nosotros decidamos,
siempre y cuando sea legal, sin ninguna obstrucción de alguna autoridad pública. En segundo lugar, nos dice que nuestro trabajo puede tener obligaciones que impacten positivamente en el Estado y después fomentar el empleo. Por último, nos dice que podemos trabajar contando con condiciones justas. Existen algunos elementos esenciales que se piden a los estados para que el ejercicio laboral pueda ser mejor para los trabajadores, los cuales estudiaremos a continuación. El ejercicio laboral en todas sus formas y a todos los niveles supone la existencia de los siguientes elementos independientes y esenciales, cuya aplicación dependerá de las condiciones existentes de cada estado. A. Disponibilidad. Los estados partes deben contar con servicios especializados que tengan por función ayudar y apoyar a los individuos para permitirles identificar el empleo disponible y acceder a él. B. Accesibilidad. El mercado del trabajo debe poder ser accesible a toda persona que esté bajo la jurisdicción de los estados partes. La accesibilidad reviste 3 dimensiones. B. Accesibilidad. El mercado del trabajo debe poder ser accesible para toda persona que esté bajo la jurisdicción de los estados partes. La accesibilidad reviste 3 dimensiones. 1. Del párrafo 2, el artículo 2, así como el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, proscriben toda discriminación en el acceso al empleo y en la conservación del mismo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud, incluso en caso de infección por el VIH-Sida, orientación sexual, estado civil, político, social o de otra naturaleza, con la intención o que tenga por efecto oponerse al ejercicio del derecho de trabajo en pie de igualdad o hacerlo imposible. 2. La accesibilidad física constituye una de las dimensiones en la accesibilidad al trabajo, como se puntualiza en el párrafo 22 de la Observación General número 5 del Comité DSC sobre las personas con discapacidad. 3. Accesibilidad. Comprende el derecho de procurar, obtener y difundir información sobre los medios para obtener el acceso al empleo, mediante el establecimiento de redes de información sobre el mercado del trabajo en los planos local, regional, nacional e internacional. C. Aceptabilidad y calidad. La protección del derecho del trabajo presenta varias dimensiones, especialmente el derecho del trabajador a condiciones justas y favorables de trabajo, en particular a condiciones laborales seguras, el derecho a construir sindicatos y el derecho a elegir y a aceptar libremente el empleo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien, ahora sabemos que la disponibilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad y calidad son elementos fundamentales y su aplicación va a depender de las condiciones existentes en cada estado. Es decir, no podemos exigir una accesibilidad a un estado que no tenga las posibilidades de brindarlo. En el caso de la accesibilidad, se prohíbe cualquier tipo de discriminación en el acceso al empleo y su conservación. También nos dice que muchas veces la accesibilidad física es un impedimento porque no se contratan a personas con discapacidades físicas. La accesibilidad consiste en poder difundir la información para poder obtener el empleo. La aceptabilidad y calidad consiste en el derecho a tener las condiciones justas y favorables del trabajo. También existen obligaciones jurídicas de los estados, las cuales son: A. Respetar el derecho al trabajo mediante, entre otras cosas, la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio y absteniéndose de denegar o limitar el acceso igualitario a trabajo digno a todas las personas, especialmente a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, en particular presos o detenidos, miembros de minorías, trabajadores migratorios, mujeres y jóvenes.
Bien, esto nos dice que el derecho al trabajo no debe por qué negarse, ni ser forzoso u obligatorio, haciendo énfasis en grupos de personas marginadas. A ninguno de nosotros nos gustaría que por ser jóvenes, mujeres, migrantes, se nos prohíba el derecho al trabajo. Bien, ahora hablaremos sobre el trabajo infantil. Primero hay que informarnos y es que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos dice que en lo que respecta a las obligaciones en relación con el trabajo infantil, según figuran en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados partes deben adoptar medidas efectivas, en particular medidas legislativas, para prohibir el trabajo de niños menores de 16 años. Además, deben prohibir toda forma de explotación económica y de trabajo forzoso de niños. Los Estados partes deben adoptar medidas efectivas para velar por que la prohibición del trabajo infantil sea plenamente respetada. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se ha vuelto muy común ver a los niños trabajando y el Estado debería de realmente vigilar para que de toda forma de explotación y de trabajo infantil sea castigada. Además, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos dice que proteger el derecho al trabajo incluye, entre otras, los deberes de los Estados partes, de aprobar la legislación o de adoptar otras medidas que garanticen el igual acceso al trabajo y a capacitación, y garantizar que las medidas de privatización no socavan los derechos de los trabajadores. Las obligaciones. La obligación de proteger el derecho al trabajo incluye la responsabilidad de los Estados partes de prohibir el trabajo forzoso u obligatorio por parte de agentes no estatales. C. Aplicar. Proporcionar el derecho al trabajo cuando las personas o grupos no pueden, por razones que escapan a su control. Realizar este derecho ellos mismos por los medios en los que se disponen. Asimismo, establecer un mecanismo de indemnización en caso de pérdida de empleo. C. Aplicar, facilitar. El derecho al trabajo exige a los Estados partes que, entre otras cosas, adopten medidas positivas para permitir y asistir a las personas que disfruten de su derecho al trabajo y aplicar planes de enseñanza técnica y profesional para facilitar el acceso al empleo. C. Aplicar, promover el derecho al trabajo exige que los derechos partes emprendan, por ejemplo, programas educativos e informativos para crear concientización pública sobre el derecho al trabajo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para poder proteger el derecho al trabajo, se debe de garantizar un acceso, además de brindar una capacitación recordando la prohibición del trabajo forzoso. También se debe de proporcionar el derecho al trabajo cuando las personas no pueden y las razones escapan de su control, además de facilitar una indemnización cuando se pierde el empleo. Existen muchos ejemplos del cómo se puede proteger el derecho al trabajo, como el no discriminar a nadie o negar el trabajo a una persona, el poder dar una capacitación a las personas, talleres, pláticas, cursos, además de brindar apoyos. Cuando se pierde un empleo, no solo se deja al empleado sin ese ingreso, sino a más personas que dependen o cuentan con ese dinero. Empezaremos a enunciar los derechos laborales, antes teniendo en cuenta esta introducción. Los derechos de la persona, entre ellos los derechos laborales, son aquellos que preexisten al surgimiento del vínculo laboral. No es el surgimiento de un vínculo contractual el que los origina, solo los objetiviza. El derecho a trabajar, por lo tanto, el trabajador potencial ya lo posee, y el vínculo contractual laboral solo añade nuevos derechos, también amparados constitucionalmente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos laborales son: derecho a la estabilidad en el empleo, derecho a ser indemnizado hasta con 3 meses de salario o a ser reinstalado en su trabajo en caso de separación injustificada de su empleo, derecho
a percibir una remuneración doble para el caso de laborar jornada extraordinaria. Derecho a recibir capacitación y adiestramiento. Derecho a que los establecimientos de trabajo sean higiénicos y saludables. Derecho para coalijarse en defensa de sus intereses. Derecho a una jornada laboral máxima de 8 horas. Derecho a gozar de seguros de invalidez, de vejez, de vida. Derecho a constituir sociedades cooperativas. Derecho a un día de descanso por cada 6 días trabajados. Derecho a huelga. Derecho a dirimir sus conflictos obrero-patronales. Derecho a la obtención de créditos. Derecho a recibir su salario en moneda de curso legal circulante y no en especie. Derecho a percibir reparto de utilidades. Derecho de las mujeres a gozar en un periodo de descanso anterior y posterior al parto. Derecho a establecer las condiciones bajo las cuales se va a prestar el servicio contratado de un contrato individual de trabajo. Derecho a recibir una constancia escrita del número de días trabajados y el salario percibido. Derecho a que se le dé a conocer los reglamentos de seguridad e higiene en lugares visibles del centro de trabajo. Derecho a gozar de los días de descanso establecidos en la ley. Derecho a gozar en un salario mínimo. Derecho a un salario igual por un trabajo igual sin discriminación de ninguna índole. Derecho a un aguinaldo que consistirá en una gratificación anual que el empleado está obligado a entregar al trabajador. Derecho a que el servicio de colocación de los trabajadores. Derecho a gozar de un periodo vacacional. Derecho al pago de una prima de antigüedad. Ahora que conocemos los derechos fundamentales laborales, también tenemos que saber cómo hacerlos valer. Los derechos humanos laborales se pueden hacer valer a través de instancias pertenecientes a órganos de carácter legislativo, organismos jurisdiccionales e institucionales, no jurisdiccionales, así como ante organismos y tribunales de carácter internacional, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien, para terminar, puedo concluir que los conocimientos que adquirimos en esta unidad realmente nos servirán cuando estemos trabajando en una organización y mientras, ¿por qué no poniéndolos en práctica dentro de la escuela? Los temas que estudiamos fueron muy interesantes, desde el cómo influye la ética en las organizaciones, el cómo podemos elaborar un código de ética para regular comportamientos y garantizar un buen funcionamiento, además de la responsabilidad que conlleva tener influencia y por último, el informarnos sobre los derechos laborales que en un futuro ejerceremos. Damos por concluido el capítulo número 3 del podcast Ética a Profundidad. Esperamos haber impactado en ustedes y haberles transmitido conocimientos sobre la ética en las instituciones y organizaciones. Nos despedimos de ustedes, recordándoles suscribirse a nuestro canal. Nos vemos pronto.